primero, vemos ahí que parte del OECD del año 2005. Es importante el año, la definición es lo de menos. El año, ¿por qué es importante? Porque es la necesidad de educar financieramente a la gente, es antes de la crisis. ¿Qué sucede? Cuando espabilamos es cuando hay crisis. Crisis siempre implica cambio, renovación y, digamos, hacer mejor las cosas. Pero realmente la necesidad ya se conoce antes. ¿Por qué es importante educar financieramente? Primero, cuanto mejor comprendo yo algo, mejores decisiones tomo. Entonces es importante que la gente, desde los más niños a los mayores, tengan cultura financiera. Eso lleva bienestar, crecimiento, estabilidad, ¿no? Y nuestras decisiones mejoran. Esto sería un poco la introducción a nivel de que las instituciones están preocupadas desde hace 5 años, digamos, del motivo. Bien, ¿por qué la educación? Están continuamente bombardeándonos. Yo ayer en las conferencias oía muchos conceptos que son muy técnicos y ahora en la calle probablemente hacemos una encuesta, mucha gente nos dirá que es un subprime, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando estamos diciendo que hay que ajustar los salarios a la productividad, hablaba Alberto Artero de los peligros de la deflación, al final la mayor parte de la gente realmente no entiende qué es la deflación, no entiende qué implica que España pase como pasa en Grecia. Entonces es importante, digamos, mejorar la comprensión. Por eso en los cómics, que no voy a hablar de los cómics, pero bueno, en los cómics yo me esfuerzo en un concepto que es clave explicarlo con viñetas, porque realmente al final casi todo se reduce a 30 o 40 conceptos que hay que entender bien, ¿no? Entonces esto sería en cuanto a por qué la educación financiera. Yo tengo que seguir pasándolo aquí. Bien, bueno, justamente cuando estaba haciendo la presentación, todos los días publicaban artículos. Este es uno, pero todos los días salen artículos. Es un poco hasta redundante. Todos sabemos que hay gente que lo pasa muy mal. A mí el artículo me interesa por el flujo que he dibujado, es decir, el círculo vicioso. Tenemos que un consumidor es moroso, que es el padre de familia que se ha metido en un piso que no puede pagar, que ha perdido su trabajo y que se encuentra en una situación muy difícil. ¿Quién pierde? Pierden las entidades financieras. Ese director que antes cobraba tantos bonos, que antes ascendía, que tenía, digamos, tantos objetivos cumplidos, de repente, no sé cómo será aquí, pero en Coruña el Banco Pastor cerró la mitad de las oficinas. Es decir, a medio plazo, esas decisiones del director de la oficina, y sé que muchos aquí son directores de oficina, lo siento, director de la oficina y demás, lleva a que él pierde su trabajo, se cierra la oficina y tenemos a una familia que está endeudada de por vida. Entonces esto es importante. ¿Qué lleva? Se para el crédito, la liquidez, esto no, bueno, sabemos todos, se destruye el tejido empresarial y como consecuencia hay más desempleo. La tasa de desempleo todos la conocemos. Como consecuencia hay más morosos y se repite lo que es el círculo vicioso, ¿no? Con esto quiero decir que realmente todos perdemos. El director de oficina que le han cerrado la oficina, el chico, el padre que están embargados, etcétera, ¿no? Que es importante el porqué. Bien, comprensión de los productos. Este estudio salió hace muy pocos meses, hace un mes, ¿no? Que hablaba de los inversores. Y hablaba que el 20% de los europeos no entiende el producto financiero que compra. Es decir, hablamos ya de inversores que ahorran, como explicaba por la mañana, era Carmen Jiménez, ¿no? Todo el tema del ahorro. Inversores que ahorran, que ponen su dinero a disposición de alguien y no entienden qué están haciendo. Después tenemos que en España este porcentaje que no entiende la letra pequeña, la letra confusa. Cuando hablamos de educación financiera hay un segundo problema. Yo puedo ser el mejor experto financiero del mundo, pero yo cada día estoy firmando contratos que no leo. Voy a hacer el seguro del coche, me explican algo en un minuto, me dan 10 hojas en letra pequeña, la firmo y otra cosa. Voy a hacer el seguro del alta, lo que sea, es decir, continuamente, aunque yo esté muy educado, hay un factor tiempo que es muy escaso que lleva a que firmamos el famoso acepto en Internet. Estamos aceptando contratos todo el tiempo. Entonces, hay dos problemas. Primer problema, educarnos, y segundo problema, el tiempo para después leer los papeles, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí el 50% no confía en su asesor. Digamos que el porcentaje en España somos más desconfiados y en Francia parece que todavía son más desconfiados, ¿no? Y los jóvenes que arriesgan más. Cuando Aitor me habló de ser joven, educación financiera a los jóvenes, yo me quedé pensando, ¿no? ¿A qué se referirá Aitor? Lo tenemos ahí, esperanza de vida en 1900, 35 años. Yo dentro de 3 días cumplo 36. O sea, ahora mismo estaría a punto, estadísticamente, estaría ya por encima de mi esperanza. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de carnet joven europeo, que ya lleva hasta los 30 años. Tenemos la hipoteca joven, los bancos suelen dar las entidades hasta los 35 años. Un empresario de menos de 40 es joven. Un político de menos de 60 años, incluso se empieza a hablar de que es un político joven. Y la esperanza de nacer de los chicos que nacen este año está en 100 años. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, es difícil acotar el término. Yo realmente creo que joven es aquel que quiere aprender. Me he encontrado personas de 12 años que no querían aprender y personas de 90 años que todos los días aprenden.
Pero como quería un poco contextualizar lo que es la ponencia, voy a un poco al tema que interesa a mucha gente, sobre todo que está siguiendo ahora por internet, que son profesores, sobre lo que es la escuela, ¿no? Hay mucha gente que no ha estudiado en el sistema ESO y hay mucha gente que no sigue Latinoamérica. Entonces voy a explicar solo en 30 segundos un poco qué es esto, ¿no? Aquí tenemos la ESO, que es la educación secundaria obligatoria en España. Tenemos que casi 2 millones de personas, el 30% se va sin el título. Que eso está relacionado con el problema de productividad, competitividad, capital humano. Esto es una sangría. Después, de la otra parte que pasa, habría que ver los que pasan con un nivel muy bajo, pero es otro tema distinto. Entonces pasamos al bachillerato, que es ahora mismo donde se imparte la materia de economía. En bachillerato tenemos que solo una pequeña parte del bachillerato es la que tiene formación económica en ciencias sociales. Vemos más o menos que es, pues calcular más o menos 1/5 de 600.000 alumnos. Es decir, ahora mismo en España, que era la 9ª economía del mundo, solo una pequeña parte del bachillerato, que hace una pequeña parte de la población, sabía algo de economía. En cambio, tarjetas de crédito, vas a cualquier instituto y los chicos ya están pagando con SMS por internet, tienen tarjeta de créditos. Yo le preguntaba a Carmen Jiménez por la mañana a qué edad empiezan a endeudarse los chicos. Muchos chicos ya han empezado a trabajar con 18 o 20 años, se compran coches, les avalan los padres y asumen deudas. Entonces, imaginar el peligro que es esto potencialmente. Mi generación, éramos la generación que no... Bueno, por lo menos hablo en concreto de mi caso, ¿no? Mi primera tarjeta de crédito la tuve con 25 o 26 años. Mi primera deuda, pues tengo que pensarlo, pero ya por ahí, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado muy rápido. Nosotros no hemos atendido, digamos, a estos chicos que les hemos dado la tarjeta, les hemos dado opulencia y no les hemos explicado un poco las reglas del juego, ¿no? Entonces, la tarea urgente ahora mismo sería entrar en la ESO, educación secundaria obligatoria, que todos los chicos y chicas de España en menos de 16 años tienen que estar escolarizados, y urgentemente hay que meter ahí contenidos de educación financiera, pero de manera urgente. Bien, tenemos ahí que previene el endeudamiento, mejora la actitud del ahorro, favorece inversiones productivas. Te vas a comprar un portátil o un móvil, ¿pero qué vas a hacer con ese móvil? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a utilizarlo? Que piensen que no es lo mismo gasto que inversión, ¿no? Y por último, incentiva la inversión en capital humano. Parece una cosa muy sencilla, pero muchos padres y muchos chicos no entienden la importancia de gastar dinero en su educación. No entienden que no es lo mismo pues tener un bachillerato, una carrera, un máster en inglés que no tenerlo. Entonces, cuando aprenden realmente lo que son finanzas, empiezan a valorar realmente lo que son las rentabilidades futuras de la inversión en capital humano, ¿no? Cuando pongan que se imparta en serio, lo del currículo es una palabrota que utilizan los pedagogos, que quiere decir que esté en el temario, que se ponga, se explique, se evalúe y se hagan exámenes, no que se imparta, digamos, de una manera light como a veces ocurre, ¿no? Bien, iniciativas. Voy a pasar rápido por las que hay, ahí tenéis las páginas, entonces después ya el que quiera coge, copia, pega y las ve. Banco de España. Este es el aula virtual para estudiantes de primarias. Primarias sabéis que son los más pequeños, ¿no? Entonces, es amena, es divertida, pero a veces también los juegos que vemos ahí, con esto hablaba hoy por la mañana con diseñadores de juegos, a veces no son los juegos más idóneos. He puesto 2 de ejemplo, hay más. Tampoco debemos de quedarnos con la caricatura. Este juego, para los que habéis jugado a los videojuegos, es el famoso Arkanoid, una pelotita que rompe muros. Yo he jugado un rato, estás 10 minutos rompiendo los muros. Aparece una definición que hay muchas. Entonces, imaginaos a un niño de 9 años que después de estar 10 minutos dando los ladrillos, lee rápidamente capital entregado a una persona física o jurídica, cuando llega a la mitad desaparece y aparece otro juego. ¿Por qué soy un poco pesado con esto? Porque vamos a ver, estas iniciativas tienen muy buena voluntad, se destinan muchos recursos, pero después por el camino fallan. Pasan 10 años y decimos, ¿qué ha fallado? Pues este juego es desafortunado por un niño de 10 años porque yo casi ni entiendo la definición y si tengo que leerla en 2 segundos me cuesta, ¿no? Este es un ejemplo de ellos, ¿no? Este otro que los cedió el Banco Polaco al Banco de España es un puzzle que hay que construir un euro, que yo he estado ahí 25 minutos y he sido incapaz. Entonces supone que si un chico de 8, 10, 12 años lo construye, supone que está educado financieramente para tomar decisiones. A ver, quiero insistir, hay juegos mejores. Son caricaturas, pero están en la página. Entonces, cuando se diseñan juegos, ahora que está el iPad, que está todo lo que es tecnología móvil, hay que pensar, sobre todo, si cumplen el objetivo final. Porque si al final el chico está 1 hora en el instituto jugando, probablemente no dé la lata. Pero ¿qué ha aprendido? Absolutamente nada. Es más, yo me he quedado frustrado al no hacer el billete, y lo digo en serio.